El hombre de los sueños. En enero de 2006, un psiquiatra de Nueva York recibió en su consulta a una de sus pacientes como un día cualquiera. En aquella sesión, la joven le explicó que había soñado en repetidas ocasiones con un hombre al que ni siquiera conocía. Tenía una calva incipiente, las cejas muy gruesas y los labios extremadamente finos, en especial el superior. Mientras oía la descripción, el facultativo dibujó el retrato del sujeto. No le dio mayor importancia y lo dejó sobre la mesa. Las tornas cambiaron cuando, en sus siguientes consultas, 2 pacientes más aseguraron haber visto al mismo hombre en sueños. El psiquiatra decidió hacer copias del dibujo y enviarlo a varios compañeros de profesión. Meses después, vieron que el número de personas que habían soñado con él no paraban de aumentar y optaron por crear una página web en la que se registraran todas sus apariciones. Los facultativos descubrieron que el misterioso hombre se había colado en los sueños de cerca de 2000 personas. Sus apariciones son de lo más dispares. Uno de los pacientes aseguró haberlo visto vestido de Papá Noel. Otro dijo haberse enamorado en cuanto lo vio. Un tercero asegura que cuando sueña que vuela, el hombre lo hace junto a él y nunca habla. El fenómeno ha dado pie a múltiples teorías conspirativas. Una de ellas señala que el intruso es una persona real con la habilidad de irrumpir en los sueños. Otra, incluso afirma que se trata de un proyecto oculto de los gobiernos para controlar las vidas de los ciudadanos. La hipótesis más científica, sin embargo, indica que este rostro forma parte de la conciencia común. ¿Y a ti, alguna vez se te ha presentado en sueños? La sombra en el umbral. En los límites del pueblo de Arkham, donde los bosques densos se interponen entre la civilización y la oscuridad, se encuentra una antigua cabaña de madera. Una noche, 3 valientes amigos, conocidos por su curiosidad insaciable, decidieron adentrarse en ella. La luna, apenas un débil resplandor entre las ramas, apenas iluminaba su camino. Al entrar, una sensación de opresión se apoderó de ellos, como si el aire mismo estuviera impregnado de un mal ancestral. Pero su determinación no flaqueó, encendieron sus linternas y comenzaron a explorar. Los tablones crujían bajo sus pies mientras avanzaban por los pasillos polvorientos y los cuartos abandonados. Sin embargo, a medida que se adentraban más y más en la cabaña, las sombras parecían cobrar vida propia, retorciéndose y elongándose de formas inquietantes. El aire se volvía más espeso, como si estuvieran respirando la esencia misma del miedo. De repente, uno de ellos vio algo moverse en la oscuridad. Una figura espectral, apenas perceptible, se deslizaba entre las sombras. Palpitaban corazones acelerados, y susurros incomprensibles llenaban el aire. Pero, ¿eran reales esas formas que parecían tomar vida en la penumbra? La tensión crecía con cada paso, hasta que finalmente, llegaron a una puerta cerrada con un cerrojo oxidado. Al otro lado, parecía emanar una presencia maligna que los llamaba hacia ella. Con manos temblorosas, uno de los amigos giró la llave, y la puerta se abrió con un chirrido escalofriante. En el interior, una oscuridad tan densa que parecía devorar la luz de sus linternas. Un murmullo incesante llenó sus oídos, susurros que parecían arrastrarse desde las profundidades de la tierra misma. Y en el centro de la habitación, una sombra, oscura y sin forma, se alzaba como un espectro del pasado. El terror los envolvió cuando la sombra comenzó a cobrar forma, retorciéndose y contorsionándose en el aire. Gritos desesperados llenaron la cabaña mientras intentaban huir, pero la sombra los perseguía, una entidad sin rostro, sin forma, pero llena de una malevolencia indescriptible. Cada vez más cerca, cada vez más cerca. Y justo cuando parecía que serían consumidos por la oscuridad, despertaron, empapados en sudor y temblando de miedo. La cabaña, la sombra, todo era solo un sueño, o tal vez algo más. En la penumbra de la noche, el murmullo de los árboles susurraba secretos antiguos, y el miedo acechaba en cada sombra, esperando su próxima oportunidad para manifestarse en el mundo de los vivos. El corazón oculto.
En una antigua mansión de la ciudad de Baltimore, donde el viento susurra secretos y las sombras se arrastran entre los pasillos, vivía un hombre llamado Alan. Alan era conocido por su peculiaridad y su amor por lo macabro. Pasaba sus días encerrado en su estudio, rodeado de libros polvorientos y figuras sombrías. Una noche oscura y tormentosa, mientras Alan se sumergía en sus pensamientos más oscuros, escuchó un golpeteo en la puerta. Con un estremecimiento, se levantó de su silla y se dirigió hacia la entrada. Al abrir la puerta, se encontró con un extraño visitante, un hombre pálido y demacrado, con ojos hundidos que parecían reflejar la oscuridad misma. El extraño se presentó como Edgar, un antiguo amigo de Alan que había llegado en busca de refugio. Alan, intrigado por la aparición de su amigo en una noche tan tempestuosa, lo invitó a entrar. Mientras se dirigían hacia el estudio, Edgar le contó a Alan sobre su vida errante y sus oscuros secretos. Pero a medida que pasaba la noche, Alan comenzó a notar algo extraño en su amigo. Edgar parecía obsesionado con un tema en particular, el corazón humano. Hablaba de él con una pasión que rozaba la locura, describiendo su pulso y su latido como si fueran la esencia misma de la vida. Intrigado y perturbado por las palabras de su amigo, Alan decidió indagar más a fondo. Le pidió a Edgar que le contara sobre su experiencia más escalofriante con el corazón humano. Con una mirada vacía, Edgar comenzó a relatar una historia que heló la sangre de Alan. Había sido una noche similar a aquella, años atrás, cuando Edgar había estado atrapado en una mansión abandonada. En su desesperación por escapar, había descubierto una habitación secreta oculta detrás de una pared. En su interior, yacía el cadáver de un hombre, con el corazón arrancado de su pecho. Pero lo más aterrador no era eso. Lo que había llevado a Edgar al borde de la locura fue el sonido del corazón latiendo en la oscuridad, como si aún estuviera vivo, como si aún estuviera esperando. Mientras Edgar hablaba, Alan comenzó a experimentar una sensación de claustrofobia, como si las sombras mismas lo estuvieran aprisionando. Un escalofrío recorrió su espalda cuando, de repente, escuchó un sonido familiar, el latido de un corazón, latiendo en la oscuridad. El terror se apoderó de Alan cuando se dio cuenta de que el sonido provenía del pecho de su amigo. Edgar, con una sonrisa siniestra en los labios, reveló que había encontrado el corazón oculto en la mansión y lo había llevado consigo todo este tiempo. En ese momento, Alan comprendió que no solo había dejado entrar a un amigo a su casa, sino a la oscuridad misma. Y mientras el latido del corazón resonaba en sus oídos, se dio cuenta de que nunca volvería a escapar de las sombras que lo rodeaban, las sombras que ahora llevaban su propio corazón latiendo en su interior. Alan, atormentado por la revelación de Edgar y el incesante latido que resonaba en su mente, se encontró sumido en un abismo de temor y desesperación. La presencia de su amigo parecía envolver la mansión en una neblina oscura y asfixiante, como si hubiera traído consigo una maldición ancestral. A medida que avanzaba la noche, los muros de la mansión parecían estrecharse, y las sombras se alargaban en formas grotescas que danzaban a la luz de las velas. Cada rincón de la casa parecía susurrar secretos olvidados y presagios de un destino sombrío. Alan, decidido a enfrentar el horror que lo rodeaba, se adentró en los rincones más oscuros de la mansión en busca de respuestas. Pero en cada habitación, en cada pasillo, encontraba solo más preguntas sin respuesta y una sensación de malestar que se aferraba a él como una manta fría. Mientras tanto, el latido del corazón, cada vez más fuerte y frenético, resonaba en su mente como un tambor macabro que marcaba el ritmo de su propia perdición. ¿Acaso era el corazón de un hombre o el latido de alguna entidad oscura que había sido liberada por la presencia de Edgar? Los límites entre la realidad y la pesadilla comenzaron a desdibujarse mientras Alan luchaba por mantener su cordura en medio de la oscuridad aplastante. Las sombras lo acechaban en cada esquina, susurros sibilantes que lo arrastraban hacia la locura. Finalmente, en un rincón olvidado de la mansión, Alan encontró la fuente de su tormento, una antigua caja de madera tallada, sellada con runas antiguas y envuelta en cadenas oxidadas. Con manos temblorosas, rompió los sellos y abrió la caja. En su interior, yacía el corazón palpitante, una masa oscura y viscosa que latía con vida propia. Un terror indescriptible se apoderó de Alan mientras contemplaba la aberración ante él, sintiendo como su propia alma se desgarraba en el abismo sin fondo de la locura.
En ese momento, las sombras cobraron vida, envolviendo a Alan en un abrazo gélido mientras el latido del corazón se intensificaba hasta convertirse en un rugido ensordecedor que resonaba en lo más profundo de su ser. Y así, en medio de la oscuridad eterna de la mansión maldita, Alan se convirtió en uno con el corazón oculto, condenado a vagar para siempre como una sombra en el umbral entre la vida y la muerte. Su destino sellado por la oscuridad que había despertado y el latido eterno que lo perseguiría hasta el fin de los tiempos.